Les cuento que a partir del próximo jueves al sur de la capital, ustedes podrán disfrutar de una muestra que combina perfectamente la pasión por la moda, pero también por las artesanías. ¿Quieres saber de qué se trata? Vamos a ver esta nota que nos preparó mi compañero Alberto Álvarez. Los bordados de los artesanos mexicanos y la alta costura se unen en las manos de María Luisa de Chávez, quien logra conjuntar en afortunadas obras de arte lo mejor de la artesanía mexicana para promover la cultura nacional, plasmada en textiles multicolores que recorren la geografía mexicana. Las esculturas son de norte a sur. Hay de Oaxaca, de Chiapas, hay de Acapulco, de Veracruz, de todos los estados. Y eso es exactamente, ahí ustedes ven los trabajos de los artesanos. María Luisa es una mujer empresaria, diseñadora y artista plástica con un gran amor por su país y que expondrá en la Casa de Cultura Isidro Fabela sus obras realizadas en conjunto con artesanos, quienes la acompañarán el 24 de agosto en la inauguración de esta exposición. En el Museo de la Casa del Risco, Isidro Fabela, Casa de Cultura. Ahí vamos a ver artesanos que han hecho esto, porque eso es lo que quiero hacer, compartir. No es mi obra, es nuestra obra. Todos los artesanos han colaborado para que yo haga una conjunción, pero el trabajo es de ellos. Además, cuenta con el proyecto de un libro que mostrará en imágenes cada una de sus creaciones, acompañadas de un texto explicativo del atuendo de cada región. Es un libro, no sobre mí, es sobre el trabajo de todos los mexicanos artesanos que contribuyeron para este trabajo. La exposición de María Luisa estará abierta al público en general todo el mes de septiembre, una oportunidad para conocer la magia en tela. Con imágenes de Manuel Hernández, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.